principalmente en Europa, en países como España e Inglaterra, en hemisferio norte, porque es el invierno, que es por ejemplo Estados Unidos y México, y bueno, también preocupa aquí en Latinoamérica, que Ujú. es la nueva influencia o la nueva variante de la gripe, de la influenza A, que es en este caso, como decíamos, la variante K, como la llaman. Bueno, hay encendida alarmas y vamos rápidamente con el entrevistado, porque fue llamado también el Ministerio de Salud, Claro. tiene una reunión en un ratito nada más, porque es preocupante la situación en países limítrofes. Y vamos a hablar con el doctor Hugo Pisi, reconocido epidemiólogo, por supuesto, que siempre lo hemos contactado y siempre accede, y le agradecemos también este adelanto que nos va a hacer. Doctor Ivana Morales, Hernán Coria, le saludan. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer de que me permitan llegar a gente tan querida de la región. Ujú. ¿Cómo Bueno, están? muy Muy bien, bien, muy bien. doctor. Bueno, Gracias por acompañarnos. Bueno, con reuniones urgentes, sí, hay que conocer un poco el contexto. ¿Qué debemos saber en realidad de sí. esto? ¿Qué podemos Bueno, saber de esta variante? les cuento la historia. O sea, Sí, el H3N2 ya era conocido. Lo que pasa es que en Australia hizo una modificación en la H. La H son las hemolicinas que se la utiliza para clasificar. Entonces, vieron que ustedes mismos pusieron abajo subclado K. En la H hizo una modificación K que lo hace más contagioso y más contundente. De Australia pegó el salto a la isla de Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda fue directamente a Inglaterra porque ellos son la comunidad del Reino Unido, el Commonwealth. Entonces, por eso fue el primer país europeo que se contaminó. Hoy está muy complicado Inglaterra, tiene muchísimos, miles de personas que están en terapia intensiva y con la inferencia estadística que pueden llegar hasta 3.000 o 4.000 más a ser internados. ¿Dónde está atacando? Está atacando los extremos de la vida, a las embarazadas y está atacando, por ejemplo, para que tengan una idea, todo aquel frágil de organismo, un obeso mórbido, un diabético incoercible, un cardiópata de larga data, por ejemplo, un asmático crónico, un inmunodeprimido. O sea que independientemente de la edad y de las extremidades de la vida, el que está frágil puede ser también motivo de que le haga daño esta nueva presentación del virus H3N2. ¿Cómo empieza la enfermedad? La enfermedad empieza con un cuadro febril llamativo, dolores de cabeza intensos en el cuerpo, fundamentalmente articulaciones y músculos, un cansancio muy llamativo y fundamentalmente hay veces que se presenta como cuadros diarreicos o de vómito y la mayoría de las veces que son los que están internados son porque pega pulmón o pega cerebro, que es realmente un cuadro muy pero muy delicado. Ahora, ante esta eventualidad, ante esta situación donde nos están advirtiendo, nos están diciendo, cuidado que llega, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dice el comité de expertos? ¿Qué precauciones debemos tomar? Primera precaución, vacunarse lo antes posible, o sea, marzo, cuando llegue la vacuna, marzo, no esperar abril, no esperar mayo como hace mucha gente, no esperar como hace otro grupo de gente que existan los primeros fríos, no, vacunarse en marzo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una protección del 60 o el 65% con esa vacuna que va a llegar, que está construida en base a lo que está circulando hoy en Europa. Bien. Segundo, y con esto ya los dejo para que hagan las preguntas que consideren. Segundo, volver en esa época a utilizar todas las normativas aprendidas durante la pandemia que nos dieron tantos resultados. Ejemplo, si voy a un lugar cerrado, aire viciado, que no hay ventilación, me pongo el barbijo, salgo del lugar, me saco el barbijo. Debo toser en el pliegue del codo. La gente no aprendió nada, se olvidó de todo. O sea, están subiendo al micro, tosen en la mano, toman la baranda, nos dejan el virus 2 horas ahí, subo yo en la próxima parada, me contamino, entro a un banco, la dejaron en la superficie del picaporte. O sea, volver nuevamente a toser en el pliegue del codo y llevar en la botellita de alcohol gel o lavarse si hay agua y jabón cerca periódicamente las manos para estar indemne. Con eso les puedo asegurar que no nos va a pasar nada. Pero si cualquiera de esas cosas las olvidan, la retahíla de disgusto que podemos tener es como la que están viviendo los europeos hoy. bueno,
Wow. Justamente estamos hablando de Europa y hablamos de Estados Unidos, hablamos del hemisferio norte que está entrando en la época invernal. Ahora, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? Porque charlábamos, y esto es una infidencia, doctor, en previo, y usted me decía que es preocupante, bueno, veía que también a partir del 12 de diciembre, por ejemplo, Perú ha declarado la emergencia sanitaria, países como Chile, como Brasil, y bueno, lo curioso es que estamos nosotros entrando en la época estival y hay casos de influenza, ¿no? Mire, este tipo de climatología nos favorece ampliamente por dos razones fundamentales. Primero que vivimos aireados, vivimos ventilados. Tenemos mucha vida al aire libre, Ujú. no estamos encerrados y fundamentalmente nuestra nariz, que es importante que sepan esto, que ustedes lo saben de otra manera. O sea, vieron que cuando hace frío hay dos cosas de nuestra cabeza que son las orejas y la nariz que se enfrían. Sí, Cuando la nariz esta se enfría, deja de tener circulación, la circulación clásica, porque hay una vasoconstricción por dentro de los vasitos de la nariz. Y esa vasoconstricción hace que no vayan la defensa al lugar adecuado porque pasa directamente el virus y no es atacado por todos los anticuerpos que nosotros tenemos, glóbulos blancos, etcétera. Entonces, estamos en una época que está todo a favor nuestro. Y cuando venga la vacuna, que tengo entendido que las autoridades, nuestro gobernador estaba muy preocupado y dice que va a actuar de la misma manera que actuó cuando era intendente, que fue habilísimo. O sea, yo creo que no vamos a tener inconveniente, pero siempre y cuando nos ayuden con un poco de criterio, porque yo estoy Sí. hablando de esto que se avecina y mientras tanto estamos firmando certificados de función por tos convulsa en 9 niños, porque ha bajado al 50% el índice de vacunación de la vacuna, que antes ustedes la tienen como triple sí. bacteriana a los 2, 4 y 6 meses, pero ahora es sextuple, o sea, es muchísimo más completa. Entonces, bueno, hay madres que, bueno, por lo tanto está actuando el juez de Santa Fe de Venado Tuerto, está actuando el juez de Gualeguaychú, combinó a 3 familias a que vacunen. En Mendoza, que tienen esta ley que la dictaron en octubre, 70 personas, actuó el juez, 55 salieron despavoridas a vacunar, los Claro. que no querían vacunar salieron a vacunar y quedan 15 que están siendo judicializados, pero ya hay 9 que cambiaron de idea y van al vacunatorio. Entonces, un poco de criterio debemos tener porque Sí. realmente es muy desagradable la situación. Bien. Vacunarse principalmente para el mensaje de lo que están viendo en estos momentos. Y no quiero olvidar, doctor, usted nombró realmente unos síntomas que le debemos prestar atención, Sí, que son varios en realidad, ¿no? Que afecta a este tipo de gripe, que no es un dato menor, no, no, no. para que la gente lo tenga en cuenta. Creo que una de las características, doctor, más prevalente de esta, de la gripe y de esta variante es el alto contagio que tiene, ¿no? Sí, es muy contagiosa. Fíjese usted que realmente está haciendo colapsar las camas en las ciudades grandes, en Birmingham, en Londres, o sea, por lo tanto, en Bournemouth, o sea que, por lo tanto, yo les aconsejo Mm, bueno, pero aconsejo, es la misma cosa que hemos dicho con ustedes mismos, nos hemos sí, cansado de decir esto. Si no estás en condiciones, hacer reposo, hidratate y consulta al médico. Claro. O claro. sea, no esperes a que esté todo en un estado de colapso del organismo. Mm, Entonces, todo eso facilita. Hemos aprendido a usar el teléfono para hacer preguntas en lugares donde nos contestan los profesionales. Hemos aprendido a infinidad de cosas a cuidarnos en la última pandemia. ¿O se olvidaron que murieron 131.500 argentinos? Yo acabo de hacer una nota escrita para un diario donde hago una evaluación y una reflexión de lo que fue la pandemia. La recopilación de datos no son 8 millones, son 20 millones de muertos en causa. 20 millones de muertos y 130.000 millones de dólares en gastos que nos provocó esa pandemia. O sea, no ha sido una cosa como para olvidarla, ¿eh? No le digo que lo tomemos como el amor inolvidable de nuestras vidas, que nos suele suceder que muchas veces siempre añoramos que perdimos un amor o nunca voy a tener un amor como aquel,
que es algo que está centrado en nuestro espíritu, pero esto es una cuestión de convivencia, es una cuestión de socialidad. O sea que yo creo que hay que acordar esas cosas porque no hay un hogar argentino que no haya perdido directa o indirectamente un miembro, ¿eh? Bueno, Doctor, vacunación y prevención, sí, sí. a tenerlo en cuenta esto, como Primero siempre, eso. y no nos vamos a cansar No. los medios de comunicarlo también. Ese es un tema. Ahora, doctor, usted ha sido convocado ahora a una reunión, ¿no? Al ministerio por este tema. Sí, claro, o sea, hay un comité que ya está desde hace más de una semana, está, que en la primera reunión, les cuento la familiaridad de Brinkman con nosotros, les cuento que yo estaba en Brasil en ese momento, había sido convocado porque no sé si se enteraron que es la primera vez que al interior del país la República Federativa del Brasil le da el título de académico de la nación. Sí, sí. O sea, entonces yo en ese momento estaba eso, el ministro me contó, advirtió, hizo la nota y demás, y a partir de ese momento estamos trabajando. Estando en Brasil trabajé con los peruanos en el tema este y trabajé con los brasileños también. Entonces, toda Latinoamérica, que el mundo científico es pequeñísimo, entonces toda Latinoamérica está advertida. Pero creo que de esta conversación tienen que quedar dos cosas fundamentales. Primero, vacunarse en marzo, y si viene antes, si viene los últimos días de febrero, vacunarse cuando sea. Es una vacuna nueva con todo lo que tiene de circulación en Europa. Y recordar todos los cuidados que tuvimos en su momento, que lo abandonamos, que no sé, quizás ustedes que conocen más de sociología, de población y demás, algún día tendrían que estudiarlo al tema ese. ¿Por qué la gente ha hecho caso omiso a cosas que inclusive hasta nuestra abuela nos enseñó? Lavate las manos antes de sentarte a la mesa, tené cuidado con aquello, ponete la mano si vas a toser. Bueno, una cosa insólita Bueno, lo que ha pero pasado. sí, tenemos que estudiar también en el mundo entero este creciente movimiento antivacuna. Nosotros nos vacunaban apenas nacíamos y ahora, lo que dice usted, tiene que con la justicia combinarlo Claro, a vacunar. obligarlos. Entonces, también eso creo que es un fenómeno para estudiarlo sociológicamente, ¿no? Y psicológicamente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero vamos a estar en contacto y esto nos va a facilitar inclusive dar a esa zona tan querida por mí, ir dándole datos constantes y novedades constantes. Pero mientras tanto, por favor, un poco de criterio, vacunación y estar atentos a esto que hemos comentado, porque esto que hemos conversado nosotros tres hoy es oro para poder pasar y sortear esto que va a ser un desafío que puede darnos disgusto. Y no va a haber ninguna oportunidad que nos dé disgusto si realmente hacemos esto, que es criterio puro. No es nada del otro mundo, es criterio puro. Bien. Gracias, Bien, doctor. doctor. Perfecto. Bueno, lo felicitamos Sí. por el reconocimiento. Claro, Tenemos- distinción internacional, bueno, algo comentó, felicitaciones por eso también, sabemos que entra a la reunión ahora, así que no queremos Sí, robarle, sí, sí. pero como siempre, felicitaciones. Bueno, el cariño de siempre, hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, podemos nosotros mostrar ese Sí, reconocimiento está, internacional ahí está. en Río de Janeiro. Exactamente. Bueno, que además me decía el doctor, este es el reconocimiento, pero también quedó como un asesor en medicina del gobierno de Brasil también, el doctor Hugo Pisi, un argentino que, como decía él, del interior ha sido reconocido. Así que habla, por supuesto, de la idoneidad y del profesionalismo que ha tenido. Exacto. Destacado también, incluso, más allá que después las políticas que tomó el gobierno nacional fueron las que tomó, pero también fue integrante del grupo de asesores científicos en la pandemia para el gobierno argentino, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay una reunión ahora, 9:30 del Ministerio, que ha sido convocada de urgencia, por eso tuvimos que adelantar la nota también, para tratar este tema. Porque, insisto, tomó todas las precauciones ya Perú y ha declarado la epidemia, adelantándose. Todos se están adelantando. ¿Por qué? Porque hay casos numerosos en Estados Unidos. El alto contagio de la última semana ha superado más de 100.000 casos. También en México, porque ellos están en el hemisferio norte, están entrando en el invierno, ¿no? Y bueno, ya ha, digamos, reforzado las fronteras, hablando de salud, Perú, también Chile, que ha tenido algunos casos importados, porque claro, la gente que va
en este caso a Europa o Estados Unidos, y vuelve por allí con los síntomas de la enfermedad. Claro. La ventaja que tenemos nosotros, como decía el doctor, es que estamos en verano, estamos más al tiempo al aire libre. Sí, bueno, un beneficio que estamos teniendo, una para la Argentina. Una. Tengan en cuenta